Y en los estudios principales del Canal Antigua nos acompaña ya Gustavo Porras, ex secretario privado de la Presidencia, ex negociador de la paz. Gustavo, gracias por acompañarnos. Bienvenido a esta transmisión especial del Canal Antigua. Mucho que discutir, mucho que comentar respecto de esta entronización el día de hoy de Jimmy Morales como presidente constitucional de Guatemala. ¿Cuáles serían tus primeras percepciones de esta jornada, que sin duda es histórica y significa pues una gran transformación en el país? Pues más que percepción, lo primero es que ojalá le vaya bien, porque los Esa es una expectativa. Pues sí, debemos asumir la situación es como es, con sus características, con la debilidad que él tiene en el Congreso, con que lo agarró por sorpresa la presidencia, bueno, pero de eso tocó, y ahora pues golpe dado no hay quite, no es porque él sea un golpe, pero desearle que las cosas caminen bien, y hasta estas alturas pues yo veo poca sustancia en todo lo que se ha comentado. Aquí le está diciendo a Claudia, efectivamente a mí me llamó mucho la atención también ese discurso tan políticamente correcto de Mario Taracena. ¿Por qué políticamente correcto? ¿Qué fue lo que no dijo? ¿Cuál fue el silencio que lo marca con esa corrección política, o cuáles fueron las palabras que se tragó, que no dijo y que estaba llamado a pronunciar? No creo tal vez que sea tragado ni que está llamado a pronunciar, pero a mí lo que me llama la atención es que nadie menciona que estas son las primeras elecciones anómalas desde la transición a la democracia. Nunca había pasado nada semejante, nunca había habido toda una campaña, buena, mala, eso no me meto yo a analizar, para traer hacia abajo a un candidato, para influir en el resultado electoral, para descalificar a diputados. No digo yo que no haya razón, lo que yo digo es que desde 1985, que fue la elección de Dionisio Cerezo, hasta el presente, nunca había habido unas elecciones, digamos, tan cargadas de conflictividad, de duda. Guatemala está, o por lo menos la capital, llena de rumores. Y el escenario para que se pronunciaran o para que se hiciera alusión a este, sin duda, singular proceso político que vivimos desde abril del año pasado hasta la fecha, ¿era el Congreso de la República, o podemos esperar que sea el presidente entrante quien lo mencione y quien lo discuta en su discurso de toma de posesión? Pues yo estoy esperando con mucha expectativa el discurso del presidente, y no creo yo tampoco que él vaya a hacer referencia a esto. Yo pienso que hoy va a ser un día como que aquí nada pasó. Mañana vamos a ver qué es lo que comienza a pasar. Esa fue precisamente una de las preguntas que le planteamos al expresidente Alfonso Portillo, y decía él, no le ha caído el 20 a Jimmy Morales de que mañana despierta ante la cruda realidad. ¿Cuáles son esas urgencias que él va a tener que atender desde mañana mismo, en sus primeras 4 horas de dedicarse a la presidencia? Bueno, pues yo creo que lo primero, aunque no depende de él, es, digamos, cómo se va a enfrentar esta situación crítica de las finanzas públicas, haciendo la observación de que, digamos, lo que estamos viviendo muestra claramente un rasgo de Guatemala muy peculiar, y es cómo la economía parece marchar absolutamente al margen del Estado, de manera que mientras se sostiene por el Banco de Guatemala, y yo creo que así va a ser, que el crecimiento del PIB va a estar arriba del 4%, lo cual es más que el promedio mundial, más que el promedio latinoamericano, más que el promedio centroamericano. Las finanzas públicas están en una bancarrota tremenda, y habrá que tomar medidas, porque todo eso que se estuvo hablando antes, de que ahora sí que iba a estar crítica la cosa porque había caído la moral tributaria, a mí realmente me dio risa. ¿Cuál moral tributaria? ¿Cuándo ha existido tal cosa en Guatemala? Sí. Gustavo, y en ninguna parte. Hay otro punto relevante, y tiene que ver con unas expectativas probablemente exageradas de parte de la población que acudió en ese proceso tan singular a votar por Jimmy Morales, muy probablemente en rechazo a figuras como Manuel Valdizón, que representaba el viejo sistema político, y luego Sandra Torres, que representaba otro tanto de lo mismo.
en términos concretos, hay unas expectativas demasiado amplias. ¿Puede el presidente Morales moderarlas? Yo creo que las expectativas son fundamentalmente en que se comporte de manera correcta, en que el tema de la corrupción vaya para atrás y cuestiones de ese tipo. Yo dudo que la mayoría de guatemaltecos piense que estamos en las condiciones de dar pasos muy significativos, salvo en el ordenamiento institucional. Yo creo que lo más conveniente es que la población tenga conciencia de que no se puede esperar mucho en esta situación de precariedad en la que él recibe el mando. Pero lo podría compensar si él refleja efectivamente un empeño denodado, una mística de trabajo, digamos, toda una actitud personal. Yo creo que aquí lo que más se descalabró fue la cuestión de la confianza personal. ¿Verdad? Yo creo que eso es la que la gente demanda más, saber si se puede confiar en este hombre líder, que fue lo que los movió. ¿Verdad? Ya qué puede hacer o no puede hacer, yo pienso que si él cumple con esto que estamos hablando, la población va a ser tolerante. La población va a ser tolerante, por ejemplo, con un sistema de salud desabastecido, con un sistema de educación que tiene buena parte de sus escuelas con los techos derruidos y sin pagar la energía eléctrica o con el agua potable cortada. Yo creo que el tema más álgido es el de las medicinas, y yo oí al vicepresidente Jafet Cabrera señalar que desde el día de mañana o muy pronto ya está preparado, que por lo menos se abran las consultas externas, que se dote de equipos básicos a los hospitales, pero obviamente la problemática de salud es mucho mayor fondo. Que eso. Y yo pienso también que por el momento no hay todavía ninguna reacción popular ni en un sentido ni el otro, salvo marginal, ¿verdad? Entonces hay como un compás de espera que yo creo que está bien. Yo pienso que no correspondía recibir al presidente ya de una vez prefigurando que va a pasar esto y el otro y que no va a poder y que no va a poder gobernar y que aquí que allá. Yo pienso que hay situaciones en las que se puede hacer de la debilidad una fortaleza, y yo creo que él tiene esa posibilidad. Esa marcha silenciosa, por ejemplo, que aguarda ahí en las afueras del Teatro Nacional, de médicos que llegaron desde el Hospital San Juan de Dios o desde el Hospital Roosevelt, no para reclamar ni demandar, simplemente para recordar que hay urgencias que atender. Preguntábamos al expresidente Alfonso Portillo qué capacidad de respuesta puede tener Jimmy Morales, qué margen de acción y qué oportunidades cogobernando con la UNE desde el Congreso de la República. Pues mire, si uno se atiene al discurso de Mario Taracena, que como usted bien comentó, él que no está muy dado a contener sus palabras, que creo que fue la expresión que usted utilizó, exactamente. A mí me pareció que era el jefe de protocolo el que estaba hablando y no el presidente del Congreso. Sobre todo no uno tan locuaz como él. No, alguien tan locuaz con él. Y yo creo que hay algo que hay que señalar y que no tiene por qué necesariamente llegar uno a decir si está bien, si está mal y tal, pero todos sabemos que aquí hay un poder externo muy poderoso que está detrás del asunto y que los parámetros en los que se ha desarrollado la política guatemalteca, por lo menos de la transición a la democracia para acá, se van a modificar. Gustavo, digamos, ¿tiene un significado especial que el vicepresidente Biden se encuentre hoy en Guatemala? Yo creo que sí, aunque no es bueno, vino el presidente Bush cuando la toma de posesión de Vinicio Cerezo, que era un evento. Y vino el vicepresidente Dan Quayle también. Y vino el presidente Dan Quayle, tú lo recordaste. Yo creo que ¿cómo te dijera? Era de esperar una presencia de esa naturaleza, dado el protagonismo que Estados Unidos ha tenido en toda esta fase final. Yo escuché, por ejemplo, al señor Thomas Bushnell explicar muy claramente por qué la importancia del Triángulo Norte, por qué la necesidad de que fuera una especie de muro de contención a la influencia china en Centroamérica, señalar que cuando Thomas Shannon ofrecía esta explicación. Sí. Señalar que un poco la importancia del Triángulo Norte. La importancia del Triángulo Norte, que el presidente Obama incluso
lo incluyó. Sí, lo dijo muy fuera de tribuna, pero yo lo escuché muy bien. No voy a decir en qué evento en particular en el que él asistió. No es ninguna sorpresa, es evidente que a Estados Unidos le preocupa tremendamente. ¿Qué le preocupa? Hablamos de Estados Unidos como... La influencia, perdón, de China en Nicaragua y la posibilidad de que China continental pueda ejercer un ascendiente sobre esta región tan cercana a las fronteras estadounidenses. Sí, aunque yo no lo veo en términos de lo que fue la Guerra Fría, ni mucho menos, ¿verdad? Sino que ahora lo que hay es una guerra comercial de una intensidad tremenda, ¿verdad? En la cual pues Estados Unidos ha hecho operaciones de tanto fondo y de tanto sacudimiento de la economía mundial, con este descenso tremendo de los precios del petróleo, que es un cambio en la correlación de fuerzas políticas a nivel mundial, no es simplemente una cuestión fenómeno, de commodities. Sí, no es una cuestión de commodities, sino que, digamos, sus opositores en el Medio Oriente y tal y cual, Maduro en Venezuela, en fin, todos los que han contado con la fortaleza del petróleo, pues se esfumó la fortaleza del petróleo. A países como el nuestro le conviene, siempre y cuando esto no sea, como ya se avisora, una tendencia de deflación que va rumbo a un estancamiento económico muy grave, según las noticias internacionales. Mientras conversamos con Gustavo Porras, en el recinto principal del Teatro Nacional empieza a notarse ya movimiento y llamados a pedirle a los invitados a que ocupen sus lugares. Lo presumible es que los diputados al Congreso se encuentran ya detrás de ese telón principal que usted ve en el escenario del teatro y se encuentran acomodándose ya para reanudar la sesión solemne. Mantenemos esta conversación por breves minutos con Gustavo Porras y en pocos instantes, en cuanto veamos que se inicia este acto protocolario, vamos rápidamente a transmitirle de forma directa a nuestra audiencia lo que esté ocurriendo en el Teatro Nacional. Y hemos hablado de Estados Unidos como un agente externo que ejerce presiones, influencia sobre Guatemala y evidentemente sobre el futuro gobierno de Jimmy Morales, pero no es el único actor que presiona y que ejerce su poder de alguna manera. Hablemos de otros actores que gravitarán alrededor del gobierno de Jimmy Morales y que su influencia habrá de sentirse en el cortísimo plazo. Hablemos, por ejemplo, de un primer trimestre. ¿Qué otros actores visualiza usted y cuáles serán los intereses o los objetivos que persigan? Pues yo tengo la impresión de que, como nunca, porque tampoco es nuevo, pero como nunca, hay una muy fuerte incertidumbre. Y yo creo que hay sectores que están haciendo las cuentas alegres y falta ver. Ahora, por ejemplo, se comenta mucho que la élite empresarial está muy satisfecha, que está rodeando a Jimmy Morales, que pareciera como que ellos van a llevar la batuta. Yo no lo veo tan simple. Okay. Yo creo que ha habido mucho conflicto, sobre todo a raíz del tema tributario. Yo he escuchado muchísimo a funcionarios de alto nivel de Estados Unidos quejarse amargamente o condenar enfáticamente la evasión fiscal que ellos señalan que existe, que no estoy yo dando por hecho que así sea, pero yo no creo que sea tan simple el asunto. Yo pienso que aquí lo único que se ha definido es que ya ganó don Jimmy Morales. Yo no diría ya se definió también la composición del Congreso de la República. ¿Quién sabe qué va a pasar? ¿Quién sabe cuántos de esos diputados? Tu idea entonces es que Jimmy Morales puede terminar resultando más independiente respecto del poder económico tradicional en Guatemala de lo que en este momento se percibe. Yo pienso que sí, y yo no lo conozco a él, no puedo saber si él es, digamos, algo que él lo piensa internamente, pero yo sí, digamos, por los cargos que he desempeñado y qué sé yo, que no son muchos tampoco, pero sí he podido constatar en conversaciones con altos funcionarios estadounidenses su queja permanente sobre lo que ellos consideran que es una evasión fiscal del sector alto, digamos. Claudia y yo escuchamos del presidente electo un comentario respecto de que
el sistema financiero guatemalteco se beneficia enormemente de esa reforma a la Constitución que le prohíbe al Banco de Guatemala prestarle al Estado guatemalteco. Y por lo tanto, el Estado suele salir a colocar bonos a unas tasas que terminan siendo sumamente beneficiosas para la banca nacional y que terminan de alguna manera neutralizando buena parte de los fondos que podrían utilizarse para inyectarle dinamismo a la economía por medio de ese tipo de operaciones con una ganancia segura para la banca nacional. Ese parece un comentario que marca un cierto distanciamiento del presidente electo con respecto al establishment económico guatemalteco. Sí, yo no pienso que él sea alguien del establishment económico guatemalteco. Como él lo ha dicho, yo creo con bastante sinceridad y para todos es obvio, pues su triunfo lo tomó por sorpresa. Que no quiere decir que no se haya preparado, como él ha dicho, académicamente, en fin. Pero de verdad yo creo que muchos hacen las cuentas alegres o piensan que va a ir por allá o por acá y no se dan cuenta que sin menoscabo del presidente electo, que dentro de poco será ya el presidente de la República de Guatemala y tal, pero este es un país, digámoslo con una palabra suave, bajo tutela. Esto ya no es como antes, que uno estaba en el contexto geoestratégico de la influencia de la gran potencia, etcétera, etcétera, que es una cosa que se desprende de la realidad objetiva, sino que ahora sí ya es una injerencia directa en las decisiones políticas que se toman en el país. ¿Bajo tutela exclusiva de Washington? Sí. Sí, de Washington, no de una comunidad internacional en general. ¿Europa entra en concierto con esa decisión de Washington? Pero ahí sí que, como dijo el presidente Obama, las decisiones grandes se toman en los Estados Unidos. Y eso, eso le molestó mucho a Putin, pero es cierto, ¿verdad? Entonces, efectivamente, pues hay acuerpamiento y tal de otros países desarrollados, pero, y no lo digo con reproche, no es el antiimperialismo de antes o cosa por el estilo, pero es la gran potencia, es un imperio y de su naturaleza derivan determinados métodos, determinadas perentoriedades estratégicas que no podemos obviar. Ahora, aquí yo recuerdo muy bien cuando estaba yo en el medio de la negociación de paz, me invitaron a Berkeley a hacer una exposición y ahí me encontré a Susan Jonas Bodenheimer, que recientemente la concedió honores con mucha razón la Universidad de San Carlos, y ella me preguntó sobre cómo veía yo ya encaminado el proceso de paz. Y yo me imagino que di una respuesta moderadamente optimista, porque tampoco era que yo pensara que todo era miel sobre hojuelas. Y la respuesta de Susan nunca se me ha quitado de aquí. Y Susan me dijo, mira Gustavo, todo esto lo hemos discutido mucho en Estados Unidos. Y hemos llegado a la conclusión que Guatemala no se puede cambiar desde dentro, la vamos a cambiar desde fuera. A mí nunca se me olvidó. Y fui viendo cómo paulatinamente, ¿verdad?, se iba a producir hasta llegar a un punto. ¿Y tu reacción no fue irritada en ese momento hacia Susan? No, porque uno con el tiempo aprende a ver, digamos, con objetividad ciertas cosas que no es que no le provoquen a uno sentimientos, pero hay que hacer el esfuerzo por distanciarse de ellos, dejarlo a un lado. Yo digo, efectivamente, la crisis del Estado de Guatemala prosiguió su marcha, no fuimos capaces de entrarle a fondo a una serie de temas. También pienso, a veces me da la impresión de que es una crisis que se hizo deliberadamente llegar a su punto de ruptura. Y lo digo porque mucho de lo que conforma la situación crítica era conocido desde hacía años. Fue ahora que se decidió ir sacando el sombrero. Eso es a mí de las cosas que más me intriga. ¿Por qué ahora?